Bueno, ahora mirad la barbaridad que es el tener una base de estas simplemente para configurarla. Por ejemplo, ahora tenemos el muelle, el amortiguador, la inercia y la fricción a 0. Y entonces, pues la palanca, ¿veis? Se mueve, está suelta totalmente, ninguna fuerza, nada. La dejamos en un lado, la dejamos ahí. Y por ejemplo, decimos, bueno, pues subimos el muelle al 100%. Veréis lo que pasa. Subimos el muelle y mirad. ¿Veis? Se comporta como una palanca, una base antigua, una base de las convencionales, perdón. ¿Veis? Rebota. Tiene ese muelle más o menos duro. Este lo hemos puesto al 100%, pero mirad, por ejemplo, lo dejamos rebotando, lo ponemos al 50%, al 45%, ¿veis? Ya rebota menos. Entonces, la vuelta al centro es menos pronunciada, ¿veis? Pero no solo eso, o sea, nosotros, fijaos, vamos a ponerle el muelle al 100%, vuelve a estar y decimos, bueno, pues es que no queremos este rebote no nos gusta, porque es muy pendulón y no es agradable volar así, no es agradable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en una base convencional? Pues entonces, por ejemplo, en una CM3 tendríamos que ponerle los amortiguadores, tendríamos que apretar los amortiguadores con los tornillitos que vienen ahí, coger la llave Allen y apretarlos. Y entonces dejaría de rebotar. ¿Aquí qué hacemos para que deje de rebotar? Pues le subimos simplemente el deslizador del damper. Lo subimos al 100%, mirad. Entonces, fijaos, ¿ves? Ya no rebota. Ya no rebota. ¿Veis? Qué fácil. Entonces, simplemente arrastrando los deslizadores podemos configurar nuestra base a nuestro gusto. Decimos, bueno, pues es que está demasiado dura, no quiero que me cueste tanto sacarla del centro. Bueno, pues entonces rebajamos un poquito los muelles y los ponemos los muelles al 50, por ejemplo, al 50, ¿veis? Entonces ya la vuelta al centro es muchísimo más plana, más suave, ¿veis? Y luego tenemos otros dos deslizadores que son la inercia y la fricción, que también modifican la forma de moverse de la palanca. Entonces, si lo subimos todo al 100%, mirad, subimos 100, 100 y todo al 100, mira. ¿Veis? La palanca vuelve al centro, pero vuelve de una forma muchísimo más suave, sin esos rebotes que tenía. Y así podemos ir modificando la base.